Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Yo que se me ve solo con mirar, tú tan de bolero y de poco hablar. ¿Quién me iba a decir que esto iba a pasar? Que ya veremos echar a raíces en medio del mar. Yo me quedo contigo porque tú me sientas bien y que lo sepa el mundo que hoy me gusta más que ayer. Yo me quedo contigo y no tenemos nada que ver. Hay que se entere el mundo que tú a mí me sientas bien. Que así es la vida, señores, y gana quien se la baila. Y yo la quiero con usted, porque me falta más para aplaudir la vida y para celebrarnos. Porque me gusta más que se nos vea raro, que yo te prefiero así despeinar, tu cara guapa y un vino en casa. Que ya me lo tiene dicho mi hermana, que no es el lugar sino quien te acompaña. Que aquí te hice un huequito para ser feliz, y tú a mí, y tú a mí. Porque me gusta cambiarte los planes, besarte y reírnos después. Y que me lleves de bares para convencerme y hacer lo que quieras hacer. Porque me gusta contarle mi día, quejarme y que digas que todo irá bien. Que se nos pasen las horas hablando de todo y de nada a la vez. Yo me quedo contigo porque tú me sientas bien y que lo sepa el mundo que hoy me gusta más que ayer. Yo me quedo contigo y no tenemos nada que ver. Hay que se entere el mundo que tú a mí me sientas bien. Y claro, pero claro que sí, todos nos sentimos bien, y más que bien, y muy bien para arrancar esta propuesta musical en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo AM830 y para todo el país. Buena versión musical con María Pelae y Alba Reich, también una versión de Nia, también la cantante española, sin lugar a dudas una gran mujer, nacida en Palma de Gran Canaria, en este caso, y el caso también de María Pelae, nacida en Málaga, jóvenes las dos, grandes talentos de la música española. Me sientas bien, Nia, María Pelae, Alba Reich. Bueno, una muy buena propuesta para el comienzo musical de esta propuesta comunicacional que fue, es y será El Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país, internet, redes sociales, Río de la Plata, el mundo, todo a través de nuestra propuesta de este sábado 21 de junio del 2025, arranque del invierno, a pesar que sé que arrancó hace unos días atrás, pero bueno, formalmente 21 de junio, con fría mañana, arrancamos este invierno aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina, y para todo el mundo, acá estamos. Gracias por compartir esta propuesta de radio que nos acompaña ya rumbo a los 30 años de vida en forma ininterrumpida en los medios de comunicación de esta bendita República Argentina el próximo 14 de octubre. Amigos, bienvenidos a todos. Gracias por estar nuevamente en nuestra propuesta de los sábados. Luego de nuestro querido Manuel Corral Vive con su programa Consentidos junto a Carlos Alio y a todo su equipo, damos la continuidad hasta la 1 de la tarde en esto que es El Sol de Nuestra España. ¿Cómo les va? Bienvenidos, fría mañana, está nublado el tiempo, bueno,
tal vez salga un poco el sol, pero nosotros les vamos a poner color y calor. ¿Qué les parece? A la mañana del sábado, como lo hacemos habitualmente. Bueno, equipo completo, atención, puesta en el aire en estudios centrales de la emisora, allí en la zona de Congreso, en la calle Perón al 1600, allí está Beto. Hola Beto, muy buen día, buen sábado, bienvenido viejo, gracias por estar como siempre y hacernos el aguante en estas 2 horas de radio, estos 120 minutos enérgicos de movida hispano-argentina para todos ustedes. Bueno, tenemos también a Belén Dipsa en lo que es producción y en redes sociales también de nuestra propuesta, Mónica Cervantes en la producción ejecutiva también de nuestra propuesta sabatina, Mili Dipsa en lo que es producción del programa y ese soporte técnico entre nuestros estudios de radio y televisión de Nive Producciones y los estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón al 1600. ¿Quién les habla? En la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Oscar Di Profio Bernardes. Hoy, jornada de este sábado 21 de junio, el Santoral conmemora a San Luis Gonzaga. Les cuento que San Luis Gonzaga, nacido de nobilísima estirpe, renunció a favor de su hermano, el principado que le correspondía, e ingresó en la Compañía de Jesús, sucumbiendo apenas adolescente por haber asistido durante una grave epidemia a enfermos contagiados. Es de origen germánico, significa guerrero famoso o ilustre en la batalla. También, bueno, hoy, ¿qué es? Hoy, como les decía, iniciamos el invierno acá en el hemisferio sur, es decir, el solsticio de invierno, como se dice, y el verano en el hemisferio norte, el solsticio de verano. Ejemplo, España, están arrancando el verano. ¿Qué tal? Está para disfrutarlo allá, claro que sí. Pero bueno, acá vamos a sufrir un poquito el frío y los próximos días ni les digo ni les cuento. Hoy es el Día Internacional del Yoga. Saben ustedes que con el objetivo de dar a conocer los beneficios que aporta esta disciplina milenaria para nuestro cuerpo y también para nuestra mente. Hay instituciones de nuestra colectividad española que llevan adelante yoga, como por ejemplo el Riojano, también, así que para tenerlo en cuenta. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Jirafa. Para Belén. Día Mundial de la Jirafa, se rinde homenaje a uno de los mamíferos más altos del planeta, en la altura, claro que sí, se pretende concientizar a la población mundial que se encuentra en inminente peligro de extinción. Bueno, Belén que salta, yo le digo la jirafita, claro que sí, también. Bueno, hoy es el Día Mundial de llevar al perro al trabajo. Escucharon bien, Día Mundial de llevar al perro al trabajo. ¿No sabían ustedes? Yo tampoco. Bueno, ¿saben por qué? Porque dicen que es para mejorar así los niveles de productividad, estimulando la creatividad, disminuyendo el estrés laboral y también está orientado a promover las adopciones de perros sin hogar. Eso es muy importante. No hay que elegir a veces perros de raza. El Pepe, el clásico Pepe, le da a veces más cariño que un perro de raza. Así que como para tenerlo en cuenta. Bueno, hoy en la Argentina es el Día del Apicultor. Esto es para reconocer y valorar la labor de aquellos dedicados a la apicultura, que es la producción de miel, que tenemos mucha gente de la colectividad española que son apicultores también y que comparten nuestra propuesta comunicacional del sol de nuestra España, para tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Les cuento, Ernesto Arriaga, como siempre, con todo el tránsito y el transporte argentino. Lo tendremos a Tony Cabot, nuestro embajador del deporte español, como siempre, que ya me prometió que quiere hablar un poco del Mundial de Clubes y ¿qué era lo otro que me había hecho? De Alcaraz, de Carlitos Alcaraz, gracias. Belén Dipsa con las noticias sobre la realeza española, las últimas informaciones. Mili Dipsa, como siempre, con todos los eventos y espectáculos también de la colectividad hispano-argentina. Roberto La Rosa, nuestro embajador del deporte argentino. Así que bueno, a Robert, beso grande, Robert querido. Así que bueno, todo lo tenemos completo. ¿Qué tenemos hoy? Les cuento, en el espacio del Centro Asturiano de Buenos Aires estaremos ya en instantes conociendo las actividades que se realizan próximamente en la institución, en el campo Covadonga, también en la sala Alejandro Casona. En la segunda hora del programa les cuento lo que es el espacio de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Vamos a estar dialogando con Juan Andrés Blanco Rodríguez.
Saben ustedes que él es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca, director del Centro de Estudios de la Emigración Castellana y Leonesa, también de la Cátedra Población, Vinculación y Desarrollo de la UNED, que en esta oportunidad está visitando diferentes centros de la Argentina, donde lo van a poder disfrutar aquí en el programa, la charla que vamos a mantener, pero además en nuestro canal de YouTube a través de ESNE+, toda la nota completa. Esto va a ser un extracto, lo que van a escuchar por radio. Estamos, pero después si lo quieren, les vamos a ampliar en un ratito cómo lo pueden escuchar y verlo, porque es un tete a tete que tenemos con Juan Andrés Blanco Rodríguez, así que para poder conversar. Bueno, nos prometió en esta primera hora, porque después ya tiene algunos compromisos, al presidente del Centro Gallego de Avellaneda. Vamos a contar con él, Fidel Lema Roget. ¿Saben por qué? Porque vamos a hablar un poquito sobre lo que es la tradición y rituales de la noche de San Juan. Se viene la noche de San Juan, ya se nos viene. Así que bueno, y aparte tengo entendido que hay una invitación a lo que es la gran rayada de San Juan en la institución. Así que, bueno, la noche de San Juan, que tantas instituciones españolas y de colectividad gallega y no gallega van a tener la noche de San Juan, así que bueno, lo vamos a tener en cuenta. Bueno, antes de ir con las vías de comunicación, saludo para Carlos Alberto Rebadulla Campos, que está tomando mate y escuchando el programa, así que sería ideal con unas pastelitas, unas cositas que hace frío, che. Así que por eso, abrazo grande, querido Carlos Alberto Rebadulla Campos, el gran valor de prensa de la estrada que lleva adelante mi querido amigo José Manuel Pepe Besteiro, hincha de River, y me quiero imaginar cómo debe estar hoy. Así que por eso, abrazo para Miguelito Martínez, nuestro querido colega locutor, hombre que está también en la que es la cabina de transmisión del Deportivo Español y que me acompaña a mí en la colega Radio Belgrano y que lo tenemos con nosotros también en el Sol de Nuestra España porque lo hemos adoptado a Miguelito. Yo le digo Miguelito porque es más peticito. Entonces por eso con cariño le digo Miguelito. Grande Miguel, un beso grande para vos, para tu esposa y para tus hijas. Hola Billy Dipsa, buen día, buen sábado. Bienvenida al programa. Usted estaba esperando para salir. Usted tiene el otro micrófono, ¿para qué quiere? Así que yo tengo el mío, usted tiene el suyo. ¿Cómo le va, Billy? Muy buen día, buen sábado. Bienvenido al programa. Muy buen sábado para todos. No, pensé que ya me quedaba para la sección de realeza directamente. Así que bueno, muy buen sábado para todos. Muy bien, acá andamos, así que con frío, y atención porque ya ahora sí llegó el invierno oficialmente. Y miren, hoy es un día, digan la verdad, para quedarse en casa, disfrutando un matecito, un café, un té, o si no, si están haciendo algún quehacer de la casa, ¿por qué no también? Y de fondo, el sol de nuestra España, por Radio del Pueblo AM830. Recuerden que nos pueden escuchar por la frecuencia AM830, por la página web de la emisora www.radiodelpueblo.com.ar, a través de la aplicación, nos buscan como Radio del Pueblo AM830, así que para que lo tengan en cuenta, en vivo y en directo nos pueden escuchar por esas vías. Luego, en el canal de YouTube, pueden disfrutar de nuevo los programas, las entrevistas, las secciones. Nos buscan como El Sol de Nuestra España, se suscriben gratuitamente y son parte de la familia digital. Así que, y atención, porque estamos sumando ahora sí nuevo contenido a la serie ESNE+. ESNE+, que ESNE es El Sol de Nuestra España, es la abreviación para que lo tengan en cuenta. ESNE+, porque es una serie donde conocemos a personalidades de Argentina y de España, que son parte obviamente de esta fusión hispano-argentina. Y por eso mismo los tenemos en El Sol de Nuestra España, en nuestra serie especial que estamos ya lanzando. Así que atención, allí pueden suscribirse, El Sol de Nuestra España en el canal de YouTube, y las entrevistas obviamente las escuchan y las ven, para que lo tengan en cuenta. Así que los esperamos por allá, por El Sol de Nuestra España en el canal de YouTube. También, como siempre, los invito a que se sumen a la multiplataforma digital en Instagram, Twitter y Facebook. También nos buscan como El Sol de Nuestra España, y aquellos que quieran estar en contacto con nosotros durante el programa y en la semana también, lo pueden hacer a través del canal de oyentes que tenemos, el número de canal de oyentes, que es 11 36 76 6100. Repito, 11 36 76 6100. Digo canal porque también, ¿no? Es un canal, la verdad, que tenemos con ustedes, este puente digital, este puente a través de esta central de oyentes, porque pueden escribirnos por WhatsApp,
mandarnos audio de WhatsApp, llamarnos por WhatsApp, mensaje de texto, llamada común, por ahí podemos estar en contacto. Así que antes de seguir, un saludo grande también para Andrea Mercedes Gallo, que acá nos está mandando, que está desde Mar del Plata escuchándonos, así que dice nublado, frío y hermoso. Bueno, la verdad, un beso enorme para toda la gente allá de Mar del Plata, que también están siempre que lo disfrute realmente. Así que, y también un beso para Susana Luquiños, un beso para Horacio La Mosca, que nos mandaron un mensaje hermoso por el Día del Padre. Acá ya se lo hemos transmitido a Oscar Di Profio Bernardes. Así que muchas gracias a todos por estar. Perfecto, Mili, muchas gracias. Entonces, amigos, han pasado ya 18 minutos de las 11 de la mañana en la República Argentina, 18 minutos de la hora 16 en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Datos del tiempo de la hora anterior. No tenemos los actualizados todavía en Buenos Aires, pero hasta la hora anterior teníamos 12 grados de temperatura con un cielo algo nublado. Así que en un ratito actualizamos la información de los datos del tiempo. Ahora sí, separador mediante en 30 segundos. Ya llega el momento de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos que venimos. Esto es el sol de nuestra España. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, ha llegado ahora el momento del Centro Asturiano de Buenos Aires, aquí en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 y para todo el país. Y hablando del asturiano, saben ustedes que todos los martes de 9 a 12 horas y los viernes, como ayer, de 14 a 17, se lleva adelante Asturiano Team 60. Los martes en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y los viernes 14-17, Campo Covadonga, Avenida Libertador 1081 en la zona norte, en Vicente López. Recuerden también que esta actividad es para los mayores de 60 años, donde pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios, pero también sus descendientes. Y entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico asturiano-team60 en números @gmail.com. Reitero, asturiano-team, es decir, TIM 60 en números @gmail.com. También por WhatsApp a este número 11 38 15 34 96. Lo reitero, 11 38 15 34 96. Si llaman a un teléfono fijo, en vez del 11 marcan el 15, para que lo tengan en cuenta. Bien, otro tema muy pero muy importante que les quiero comentar a todos ustedes: espectáculos que se lleva adelante en esa bellísima y prestigiosa sala Alejandro Casona de la calle Solís 485 en la sede social del Centro Asturiano. Como por ejemplo, el próximo sábado 28 de junio a las 3 de la tarde se tiene la propuesta de El Baile Titanic, una excelente propuesta musical. Próximo sábado, 28, 15 horas, El Baile Titanic, para no perdérselo. Una excelente propuesta. Pero también, el mismo sábado, 28, y el domingo, 29, hay nuevamente funciones de Candlelight, a las 18 y a las 20 y 30 horas. Una excelente propuesta. Sábado 28, domingo 29, Candlelight, a la hora 18 y a las 20 y 30 horas, para no perdérselo y cerrar un mes de junio bien completito. Pero claro, si nos viene el mes de julio y ya se va trabajando, porque por ejemplo, el día 8 de julio a las 21 se presenta a Juan Quintero en Canto a la Mercedes, un espectáculo para compartir canciones de la gran Mercedes Sosa, vísperas del 9 de julio, de la fecha tan importante para nuestra patria. Así que bueno, para tenerlo en cuenta. Así que recuerden, el día 8
a la hora 21, una propuesta especial, un espectáculo, también recordando a la gran negra Mercedes Sosa, esta tucumana de ley, realmente, para tenerlo en cuenta. Vayan agendando. Todavía falta, pero vayan agendando. El 23 de agosto a la hora 20 también se va a presentar en la sala Alejandro Casona el coro Gospel Joy en concierto. Excelente, cuando estuvo ya en otras oportunidades recordarán que fue magnífico. Bueno, ahora nuevamente van a poder disfrutarlo en el mes de agosto, el día 23 a la hora 20, allí en la sala Alejandro Casona. Recuerden que este coro Gospel Joy es una agrupación artística independiente que se dedica a cultivar y también difundir lo que es el gospel como estilo musical acá en la República Argentina, y reconociendo también lo que es la música afroamericana y el origen de los estilos que hoy en día escuchamos y disfrutamos, como ser el jazz, el blues, el rock, el funk, el hip hop o el R&B. Así que excelente propuesta también para no perdérselo. Recuerden, 23 de agosto, 20 horas. Falta todavía, pero no importa, se los vamos contando. No me quiero olvidar, porque les cuento, Campo Covadonga, próximo domingo 29 de junio, allí en Vicente López, Avenida Libertador 1081. Señoras y señores, una nueva edición del Domingo Familiar. Excelente propuesta. ¿Por qué? Porque les recordamos que es sin cargo para todo el grupo familiar y para los amigos del socio, así que pueden disfrutar y compartir un hermoso momento para compartir en familia y con amigos. ¿Cuándo? Reitero, próximo domingo 29 de junio, para que lo tengan en cuenta. No me quiero olvidar. Por último, les recordamos que hoy y mañana, todos los sábados y domingos, se está disputando la Copa Oviedo de tenis. Como siempre ya la gran trayectoria que tiene la Copa Oviedo y disfrutándolo allí en las instalaciones del Centro Asturiano de Buenos Aires. ¿Cómo pueden estar en contacto con la institución? Bueno, por ejemplo, para tener más información de todo esto que les estuve comentando, o también si se quieren asociar. Las puertas están abiertas del Asturiano, como siempre lo hablamos con Pilar Simón, que preside la institución. Así que las puertas están abiertas del Centro Asturiano, sean españoles, no españoles, argentinos, de otras colectividades también, de otras nacionalidades. Bueno, para todos está abierto, para toda la comunidad. Y usted también, que nos está escuchando del otro lado, se puede asociar con una propuesta realmente muy especial y disfrutarlo en familia. ¿Cómo tienen que estar en contacto con el Centro Asturiano? A través de estos medios. Les voy a dar la línea telefónica de la administración de la calle Solís al 400 en Capital. Están de lunes a viernes de 10 a 18 a este teléfono 4381-0654, reitero, 4381-0654, lunes a viernes 10 a 18. Pero también, para las consultas, reservas, lo que ustedes quieren saber, hay un teléfono WhatsApp que es el 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Si llaman de un teléfono fijo, en vez del 11 marcan el 15. 15 51 58 58 58. Allí toda la información la pueden tener. Hay 2 correos electrónicos, asturiano1081 en números @gmail.com, y el otro correo informativos @centroasturianobsas.org.ar. Así que bueno, todo completo. Y ahora, ¿qué les parece si para cerrar esta propuesta especial del Centro Asturiano de Buenos Aires disfrutamos la buena música, en este caso con la banda de gaitas Yacín, esta banda que surgió allá por el año 1998, en lo que es el seno de una escuela de música tradicional, perteneciente a lo que es la Asociación Cultural y Etnográfica Yacín de Porrúa, en Llanes, en Asturias. Así que lo disfrutamos con esta propuesta musical muy particular para todos ustedes. Vamos con la música entonces.
Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Exactamente las 11 de la mañana, 28 minutos en la hora en todo el territorio argentino. Estamos aquí en el Sol de Nuestra España, desde Buenos Aires para todo el país, España y el mundo, a través de Radio del Pueblo y todas las vías de comunicación y nuestra multiplataforma digital en el aire de la radio. Ahora, tiempo de servicios con nuestro embajador del tránsito del transporte argentino. Flash de último momento, Ernesto Arriaga en el aire. Hola Arriaga, buen día, te escuchamos. Buen día nublado, pero tránsito intenso pese al fin de semana largo. En la ruta 11, la que va de Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, San Clemente y toda la costa atlántica, hay demoras. ¿Por qué? Porque mucha gente está yendo siempre de un lugar a otro, va a comer a Pinamar, a Gesell, a Mar de la Pampa, Mar Azul. Sí. Demoras en la ruta 11 lógicas, no tremendas, porque dice máxima 40, como cuando vos pasás por los ingresos al pueblo. Sí. Por favor, respete esa velocidad en la interbalnearia la 11, ¿sí? Bien, perfecto. Aeroparque de Ezeiza con mucho tráfico aéreo, se dice, no es tránsito, tráfico aéreo. Sí. Y los trenes, normalmente el del Mitre con demoras porque están haciendo obras. Lo demás bien. Por favor, circular con tranquilidad por los puentes Zárate, Brazo Largo, que todavía hay un poquito de bruma y el pavimento está mojado. Dentro de más tarde salimos y le cuento cómo viene el día, porque juega la banda. Vamos. Hasta luego, señor. Hasta luego, Arriaga. Nos encontramos en un rato. Gracias. Perdón. Sí. Lo quiero felicitar porque fue muy digno su cuadro de fútbol. Muy digno. Muchas Lo gracias. felicito y profe. Hasta luego. Fiu, fiu. Fiu, Arriaga. Me hizo un gol de media cancha. Buen boco. Bueno, gracias, Arriaga. Bueno, amigos, rapidito. Datos del tiempo ya actualizados en Buenos Aires. Ya tenemos datos de las 11. 13 grados, 3 décimas la temperatura actual en Buenos Aires. 58% de la humedad. La presión 1010,6 hectopascales. Viento del oeste a 8 kilómetros en la hora. El cielo está cubierto. Así que, bueno, la visibilidad normal 10 kilómetros. Ya vamos a ir en instantes con nuestro invitado que ya tenemos en línea, rapidito con cotizaciones que se han registrado en el cierre del día jueves. Cotizaciones del día jueves. Atención, ayer fue feriado. El dólar oficial el jueves para la compra cerró en baja, 1.136 pesos con 23 centavos. Para la venta, 1.180 pesos con 19. El dólar blue para la compra cerró en alza, 1.180 pesos. Para la venta, 1.200. El dólar BEP sin cambio cerró el jueves, se ubicó en 1.174 pesos con 3 centavos. El dólar turista en alza cerró el jueves, 1.534 pesos. El euro oficial en alza cerró para la compra 1.311 pesos con 30, para la venta 1.392 pesos con 94. Y por último, el euro blue cerró el jueves en alza para la compra 1.358 pesos con 77 y para la venta 1.381 pesos con 80 centavos. Todas las cotizaciones, todas aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. En 30 segundos, separador mediante, nos vamos a la ciudad de Avellaneda. Vamos que venimos. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bien, amigos, aquí estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 y para todo el país. Pero bueno, vamos a ponerle un poco de color y calor a esta fría mañana de Buenos Aires en este sábado por la mañana, porque claro, justamente hoy es sábado 21 de junio, que arranca el invierno, aunque arrancó unos días atrás, pero formalmente arranca el invierno para el día de hoy. Pero le ponemos calor y color, ¿saben por qué? Porque se nos viene próximamente
próximamente, ya la noche del 23 para el 24, una fiesta muy tradicional, no solamente en la colectividad española, sino en otras colectividades también. Pero lo que nos refiere a nosotros, en este sentimiento hispano-argentino que compartimos aquí en nuestro programa, tiene que ver con la fiesta de San Juan, la fiesta de San Juan. Pero para charlar un poquito de este tema, él conoce y mucho también de todo esto, y vamos a relacionarlo con una fiesta que la institución va a llevar adelante, y lo tenemos al presidente del Centro Gallego de Avellaneda, Fidel Lema Roget. Fidel, muy buen día, buen sábado, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Oscar. Todo bien, todo bien. Por suerte acá en preparativos y a una semanita de tener nuestro evento de San Juan. Así es. Bueno, contanos un poquito, tú que conoces también lo que tiene que ver con esta festividad que mezcla por un lado lo que es el cristianismo, los rituales relacionados con los ciclos solares. Contanos en qué consiste la noche de San Juan, la noche de San Juan, y lo que después hablaremos de la fiesta, claro. Mira, para nosotros, bueno, en realidad para los que cuando estaba allá, San Juan era juntarnos todos los amigos y juntar todo el día leña para la noche. Ajá. Juntábamos leña para hacer las fogatas. Cada uno en los distintos pueblos hacíamos fogatas, pero fogatas tremendas. Ajá. Con el tiempo fuimos intentando hacer fogatas y también sardinadas con broa, con este pan de maíz, este típico pan que hacíamos nosotros allá. Sí. Igualmente, San Juan fue una fiesta que en los pueblos o en las aldeas más bien se celebraba, se hacían los fuegos, pero después se iba por las casas a sacar los utensilios de labranza, de la parte de atrás, de los cabanotes o de los curros, como les llamamos nosotros, y se sacaban los carros, claro, las cementadoras, y había vecinos que dormían junto con ellos, porque no es que se los sacaban no se sacaban de esos sitios y se llevaban hasta kilómetros de distancia. Para el otro día veías a todo el mundo buscando los utensilios de labranza. Eran otros tiempos, pero la gente lo hacían y muchas veces de risa y otras veces enojadas. Pero bueno, con el tiempo eso, gracias a Dios, creo que se fueron olvidando, y después ahora lo transformamos en la noche de San Juan con unas grandes sardinadas, ¿viste? Sardinas para todo el mundo, broa, sí. Y después la mayoría con vino, con queimada y con todo. Claro. Y es una celebración donde nos juntamos todos. La verdad es que sí, es hermoso, va. Claro, y por lo que tengo entendido también, y tú me lo vas a comentar, por un lado también es un ritual muy especial, y aparte la petición de deseos en la noche de San Juan, ¿es así, no es cierto? Sí. Y sí, por supuesto. Siempre se piden cosas. Claro. Y bueno, a 12.000 kilómetros de distancia, dejamos España, dejamos Galicia, y si hablamos aquí también, hoy, aquí en Argentina, ¿cómo lo festejan? Y, por ejemplo, el Centro Gallego de Avellaneda para el próximo fin de semana, Fidel. Bueno, mira, el Centro Gallego, como sardinas, son difíciles de conseguir y son caras también. Claro. En realidad, hoy es muy difícil conseguir todo eso. Nosotros lo vamos a celebrar con una gran rachada. ¿Qué es una rachada? Bueno, sí. En realidad es carne cortada muy menuda, carne de cerdo cortada muy menuda, y se adoba de un día para el otro, bien condimentada con pimentón, un poquito de sal, aceite y encebollada, para que agarre gusto. Y para el otro día se va a pasar todo por una sartén para darles esa mezcla de sabores, sí. Acompañadas de cachelos. Claro, sí, es un plato, el resto es un plato tradicional nuestro, que lo hacíamos allá también, y lo hacíamos mucho, sobre todo cuando era la matanza del cerdo, que era lo primero que se sacaba para comer entre todos los que ayudábamos a matar los cerdos. Y se mezcla con todo esto de los San Juan y todo eso. Claro. Así que bueno, y nosotros lo vamos a celebrar con una gran rasada. Bueno, no es una gran rasada, ese es el plato principal. Sí. Va a haber una buena entrada con tortillas españolas, con tortillas, con chorizo, con chorizo, con empanadas, sí. Y con filloas rellenas de jamón y queso. Bien. Y bueno, vamos a terminar con un buen postre, y después vamos a terminar, sí, eso sí, con la queimada para ya que estábamos para pedir deseos, muy buenos deseos, y desearle a todos
a todos los comensales y a todos los que nos escuchan, muchísima suerte, ¿viste? Que es lo que necesitamos en este momento. Claro que sí. Y la queimada tú la vas a hacer, seguramente. Sí, por supuesto, la voy a hacer yo. Ahora soy el queimador oficial del Centro Gallego. Sí, así señor. Que bueno, la voy a empezar. Y lo haces muy bien, doy fe, cuando el año pasado se cumplieron los 125 años de la institución, que preparaste esa queimada y que realmente se disfrutó, y mucho se ha disfrutado realmente. Así que bueno, enhorabuena. Muchísimas gracias. Claro. Fidel, escúchame, te hago otra pregunta también, ya que tenemos en línea en este sábado de la mañana. ¿Cómo hay primero, hay todavía capacidad para aquellos que quieran anotarse, poder concurrir a la gran rayada de San Joan para el próximo domingo 28 de junio? Para el próximo 28 de junio, bendigo, ¿hay tiempo o ya está cubierto? Contanos. No, mira, la verdad se nos fue de las manos. Tenemos lista de espera pero se nos fue de las manos. Sí. Se nos fue de las manos. Sí, la verdad es que sí. Tenemos más, te digo, tenemos lista de espera. Tú conoces el salón del Centro Gallego y nosotros nos lo llenamos por la simple cuestión de que también va a haber gaiteros, va a haber el grupo de baile, vamos a intentar que la gente participe con danzas, bailando y todo. Entonces nosotros nos llenamos el salón a tope. Queremos que la gente esté cómoda y disfrute. Perfecto. Bueno, eso es muy, muy buena noticia que me estás dando, nos estás brindando. Bueno, vamos a recordar las redes sociales de la institución, señoras y señores, que obviamente sé que están en lo que es el Instagram también, el Facebook también, Instagram y Facebook para estar en contacto a través del Centro Gallego de Avellaneda, y obviamente, bueno, la propuesta tan especial y particular para disfrutarlo, este próximo evento que ustedes van a llevar adelante. Bueno, Fidel, enhorabuena, estaremos en contacto próximamente y después me vas a contar cómo tuvo la fiesta del próximo fin de semana, ¿te parece? Cuando quieras, Jorge, como siempre, un amigo, muchísimas gracias y por todo esto y por acordarte y bueno, claro, así que bueno, muchísimas gracias, Oscar. No, gracias a vos, buen fin de semana y bueno, recuerden amigos, esta gran rayada de San Joan, no hay más capacidad, no hay más cupo, está todo cubierto, pero próximamente harán otros eventos allí, el Centro Gallego de Avellaneda, como ya nos tiene acostumbrados y poder disfrutar de un momento realmente inolvidable, como siempre lo hace en esta prestigiosa institución allí en la ciudad de Avellaneda. Nuestro querido amigo Fidel Lema Roget, presidente del Centro Gallego de Avellaneda, ha sido protagonista del día en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Ahora hacemos una pequeña pausa comercial y en instantes estamos con ustedes. Gracias. Esto es El Sol de Nuestra España. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas.
un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño, una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López, 15 49 40 18 50. El Correntino, pizzas, empanadas, tamales, humitas, 100% artesanal. El Correntino, Tucumán 489, Marcelo de Alvear 997, Delivery 5194-5771. Instagram, Pizzería El Correntino. El Correntino, trayendo sabores originales. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Esto es El sol de nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien, amigos, aquí estamos en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país. Momento, que como habíamos anunciado, del deporte español. Ya lo tenemos en línea a nuestro embajador del deporte español, Tony Cabot. Hola, Tony, buen día, buen sábado, bienvenido. ¿Cómo vamos? Muy buenos días, Óscar. Un saludo muy grande para ti y para toda la gente que nos escucha. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos en este sábado por la mañana y hablemos de lo que todos estamos hablando? El Mundial de Clubes FIFA 2025 y los equipos españoles, claro que sí. Sí, así es. Bueno, el Real Madrid y el Atlético de Madrid están en este Mundial de Clubes en el que ahora ha empezado de forma muy interesante por muchos resultados que se están dando. Así que estamos todos pendientes, todo el universo fútbol, por supuesto, de estos partidos que se están dando a diario entre equipos de todos los continentes, de todos los confines del mundo, y en el que se puede ver un choque cultural, una manera de entender el fútbol, una manera de vivir el fútbol también, la que se está dando en Estados Unidos, a lo largo y ancho de este país, donde están los 32 equipos. Para recordar, hay 6 equipos de CONMEBOL, hay 4 brasileños y 2 argentinos, River y Boca, y luego hay 12 europeos, más todo lo demás de los otros continentes. Pero está muy bonito este Mundial de Clubes, y sí, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, Óscar, han empezado de forma titubeante, ¿no? Ya lo sabemos. Sí, es cierto, sin lugar a dudas. Tony, te pregunto, ¿cómo lo ves vos como analista, periodísticamente hablando, de deportes a nivel internacional, las diferencias que existen, a ver cómo lo notás vos, entre lo que es el fútbol europeo, hablando de España, pero el fútbol europeo, y el fútbol, digamos, americano, el sudamericano, el argentino en este caso, Tony? Sí, Óscar, es una buena pregunta y es lo que ahora mismo está llenando todas las mesas de debate tanto en Sudamérica, en todo el mundo, te diría. Es verdad que los equipos europeos han cuadrado este Mundial de Clubes en una época del año, en la que ellos ya se veían más en Ibiza o en las islas griegas en un barquito que a 35 grados con una humedad infernal y rompiendo las vacaciones por un Mundial de Clubes que, si bien está siendo maravilloso, y todo lo que he dicho antes lo reafirmo, ese choque de culturas espléndido, es verdad que la motivación de los clubes sudamericanos y la trascendencia que le dan a todos los partidos es superior, y en un momento como este, en el que obviamente están igualados, porque está Flamengo, está River, está Palmeiras, es decir, son equipos muy grandes a nivel institucional, deportivo y social, pues estas pequeñas diferencias sí que están marcando obviamente un poco los partidos, porque, como te digo, los equipos sudamericanos están dando el 120% porque saben que está el orgullo en juego de ganarle a los ricos, a una visión eurocentrista del fútbol y de la vida seguramente, y tienen la posibilidad de pasar a la historia con partidos épicos como lo que estamos viendo, y insisto, yo llegaba un poquito titubeante a este Mundial de Clubes en cuanto a la motivación, y desde el momento en el que arrancó y empezaron a ver partidazos como estos que estamos hablando, me hipermotivé
más allá de lo mal que le están yendo a los clubes españoles, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Uno realmente destaca esa motivación, y realmente es así, estamos motivados. La motivación en el jugador, ya sea el europeo, el español o el argentino, en este caso, bueno, marca una impronta muy especial, sin lugar a dudas, Tony. Pero así es, en cuanto al Atlético de Madrid y al Real Madrid, pues un poco al hilo de la motivación, les está costando. El Real Madrid estrenaba entrenador, sí, que dicho con más enjundia, era una forma de estrenar proyecto y bueno, y no lo miró la visión o el mundo madridista casi con más interés el partido del Real Madrid frente al Al-Ahly en ver lo que proponía Xabi Alonso, nuevo técnico y flamante del Real Madrid, sí, que en el resultado final, que por otra parte estuvo cerca de ser bueno, al final lo empató el equipo saudí, pero así es, el Real Madrid empezó este campeonato con un empate que sabe a nada, y el Atlético de Madrid empezó perdiendo 4-0 con el Paris Saint-Germain en un auténtico atropello del campeón de Europa, que por cierto ayer perdió en un partido tremendo por el valor del rival, sí, y por la calidad del equipo al que ganó, pero bueno, perdió en este partido contra Botafogo, contra el campeón de la Copa Libertadores, en un partido tremendo. Sí, sí. Y bueno, el Atlético de Madrid, como digo, perdió contra el PSG, ganó en el segundo partido al Seattle, al equipo de Seattle, al único equipo local de esta competición, y ahora se debe esperar a la última jornada. En líneas generales, el fútbol español en este Mundial de Clubes no está dando alegrías a la gente. El equipo del Cholo Simeone se presentó en este Mundial sin apenas fichajes, con poca motivación, con pocas frases que demostrasen que el equipo estaba totalmente enchufado en el torneo, y el Real Madrid, pues lo que venía contando, parecía que seguían en la era Ancelotti, no parecía que había una serie de jugadores que querían demostrarle al nuevo técnico que valían para el equipo titular, porque hay muchos jugadores que todavía están en el cable fino para ver si son titulares o suplentes. No se sabe lo que quiere hacer todavía Xabi Alonso, más allá de que ya ha dicho que Mastantuono tiene todas las posibilidades de ser titular en este Real Madrid del futuro próximo, ¿no? Veremos cómo sigue este Mundial de Clubes, Oscar. Pero claro que sí. Un Real Madrid que se presenta mañana a las 4 de la tarde, ¿no es cierto?, frente al Pachuca, por lo que tengo entendido. Es así, ¿no es cierto, Tony? Sí, así es, en un partido bueno que el Madrid tiene que demostrar y ganarle a los mexicanos para empezar a paliar un poquito no te digo las críticas, pero sí las voces, algo negativas en torno al inicio de Xabi Alonso en este proyecto madridista. Claro que sí, y el Atlético Madrid pasado mañana, el lunes, también a las 4 de la tarde frente al Botafogo. Bueno, realmente para seguir de cerca todos estos clubes, tantos los europeos, en este caso los españoles que seguimos nosotros, y también los argentinos, el caso de Boca, bueno, ayer, anoche, contra el Bayern Múnich, hoy que juega River también, en este caso. Así que bueno, Tony, ¿te parece que hablemos un poquito de lo que tiene que ver con el tenis, con Carlos Alcaraz? Contame un poquito, porque Alcaraz sigue trabajando y mucho realmente, ¿no es cierto? Sí, así es. Está otra vez en estado de gracia Carlos Alcaraz después de un pequeño break después de ganar el Roland Garros. Pero Carlos Alcaraz, que cerró su sufrida victoria contra Jaume Munar después de un partido de 3 horas y 23 minutos. Pero la noticia que engloba también a Carlos Alcaraz está en que por sexta vez en la historia, este torneo de Queens, el torneo de hierba que precede al Gran Wimbledon, por sexta vez, tendrá un finalista español, y por primera vez se sabe con tanta antelación, con una semifinal que va a enfrentar a dos jugadores de la Armada Española, sí. Y esto es algo inédito, y es que ayer viernes, por caminos distintos, pero los dos con mucho sufrimiento, tanto Carlos Alcaraz como Roberto Bautista, estaba mirando aquí los resultados del partido, sí. Tanto Carlos como Roberto Bautista superaron el peaje de los cuartos de final en este torneo londinense. El murciano, sí, que se deshizo del francés Arthur Rinderknecht, de 29 años, por 7-5, 6-4 en 1 hora y 20 minutos, sí. y se enfrentará con Bautista en este partidazo de semifinales, que tendrá también otra vez al deporte español como gran protagonista, y el deporte español, y más concretamente el tenis, que tantas alegrías nos da, Óscar, sí, volverá a tener finalista español, seguramente Carlos Alcaraz, si nos agarramos a la lógica y a las estadísticas, sí, en este torneo de Queens.
en Inglaterra, en Londres. Perfecto, excelente, excelente. Realmente, como para destacarlo, le contamos a la audiencia, porque arrancó hace unos minutos, a las 10:30 de la mañana, esta semifinal ante Bautista. Bueno, vamos a ver el lugar en la final, cómo se va a desarrollar en el transcurso de esta jornada. De sábado que ya está en marcha, porque arrancó a las 10:30 de la mañana. Así que, bueno, obviamente nosotros vamos a ir después, tal vez, contándole un poquito qué es lo que está pasando. Así que, bueno, Tony, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene en el Show de Nuestra España? Hablando de una cosa, el Deportivo Español, el sábado que viene vamos a ampliar un poco más detalles de lo que tiene que ver con la Primera C, cómo se va desarrollando el equipo del Deportivo Español, que siguen trabajando, por supuesto, Tony, Sí, así es. Bueno, partido importante para volver a la senda del triunfo después de ese empate de la última jornada. Y como decía, el Deportivo Español sigue como candidato para el ascenso por la simple sensación que da el grupo, muy unido en todas las declaraciones que dan, que solo se busca el ascenso, que el Deportivo Español es un equipo grande y que van a seguir aspirando y luchando por ese ansiado primer puesto que dé acceso a ese, bueno, soñado ascenso, diría, ¿no? Pero es claro, un sueño que sí, en algún momento se va a hacer realidad. Pero claro que sí, el Deportivo Español, que apuesta a futuro, por supuesto, y seguir trabajando. Y el Centro Español, que está en la zona norte del Gran Buenos Aires, la zona oeste del Gran Buenos Aires, perdón, también que siguen trabajando. Bueno, mi querido Tony Capo, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene aquí del Sol de Nuestra España? Perfecto, Óscar, un saludo muy grande para todos. Gracias, abrazo grande. Tony Cabot, nuestro embajador del deporte español. Y ahora nosotros, amigos, vamos a ir con la música, porque miren, un 21 de junio, pero del año 1988, nos dejaba en Barcelona Pedro Rico Cutillas, más conocido como Pedrito Rico, este gran cantante de copla, de flamenco, de canción melódica, bailarín, que estuvo tanto tiempo acá en la República Argentina, recorrió Latinoamérica, toda España y todo el mundo. Pedrito Rico en el recuerdo, y esta versión tan particular que lo habían pedido la audiencia, Campanera. ¿Quién ha pintado en tus ojeras la flor del lirio real? ¿Por qué te visten de cera? Ay, campanera, ¿por qué será? Dicen que todo el que no sabe cuál es la llave de la verdad, dicen que no eres buena y a la Azucena te pudiera comparar. Dile que pare esa noria que va robando, pregonando donde quiere, cuando al saber ya su historia tapó aquel cielo todo lleno de colores. Ay, campanera, y el de la madre. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Muy bien, y ahora sí, seguimos en el Sol de Nuestra España y llega el momento real con María Belén Dipsa y toda su realeza española, Así que nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja, porque ahora sí. Belén Dipsa, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos. Muy bien, bueno, muchas noticias. Muchas noticias en el día de hoy de la realeza española, así que estén preparados con el mate, café, lo que quieran, porque tenemos bastante. Muy bien, muy bien. Ay, casi me equivoco en nuestra apertura del momento real. No puede ser, Mili No Dipsa, puede por ser. favor. Sí, no, es que estamos cambiando la estación de aquí de... Sí.
El frío, el nublado. Acá el frío, pero allá en España el calor. El calor, Sí. y me imagino que la realeza, bueno, Leticia ya va a salir con los looks. Por supuesto, Mili Dips. Así que vamos a empezar ahora mismo con el top número 3 y vamos a hablar de la reina Sofía, que esta semana asistió al segundo Congreso Internacional sobre Investigación de la ELA Manolo Barros, que era el ex jefe de Servicio de Seguridad de la Casa Real que falleció hace poco. Y justamente de esta enfermedad, realizaron debates que no solo promueven el intercambio de conocimientos y también el conocimiento para la sociedad de esta patología, sino que están llevando a cabo una iniciativa junto a la Fundación Reina Sofía, ¿sí? Que es un proyecto que será desarrollado por el Centro de Investigaciones de Enfermedades Neurológicas en colaboración con universidades también alemanas. Bien. Así bien. que es un tema que le toca de cerca a la reina emérita, porque personas cercanas a ella lo padecieron y padecen una enfermedad neurodegenerativa. Claro. Así que la reina Sofía siguiendo, como siempre, y asistiendo a este tipo de eventos y apoyando también a través de su fundación a estos incentivos lo que es científico y lo que es la salud. Lo que es la salud y mucho en el ámbito de lo que es neurológico, que la verdad está muy bien y hay que estudiarlo muchísimo, muchísimo, la verdad que sí. La verdad que sí, faltan conocimientos, faltan estudios, así que es una buena forma también de que se lleven adelante estos proyectos, estas iniciativas, y que no solamente queden en un solo lado, sino que se dan de manera internacional. La verdad que sí, y que obviamente después, ¿no?, se difunda por el mundo. Por supuesto, así que bueno, vamos a hablar un poquito de moda de la reina Sofía. Vamos a hablar de porque moda. lució un blazer de color carmesí, con bordados en sus costados, una blusa blanca satinada, pantalones anchos, tacones color blanco perla, mira, blanco perla, un bolso plateado y sus collares habituales como siempre. ¿Y saben qué? Sus broches. Los broches. Un broche con forma de rosa, Sí. con oro, nácar y diamantes, Mirá vos. Capaz que el look no es tan llamativo como uno piensa, pero el brochecito le da el toque. Totalmente. Es un accesorio muy interesante el Muy broche. interesante, Atención, sí, sí, ¿eh? sí. Sí. La verdad Así que muy buena idea también, y el rojo que siempre da es divino. Obviamente. Y verlo también que la reina Sofía lo está utilizando. Y le queda muy bien. Le queda muy bien, sí, porque siempre la vemos con los colores negros, sabemos que le gustan mucho esos colores, así utilizarlos, bueno, colores, bueno, blanco, marrón, pero le queda muy bien el rojo, ¿eh? La verdad que sí. Así que del top número 3 vamos a pasar al top número 2 y vamos a hablar del rey Felipe VI, porque desde recibir en audiencia a los jóvenes que participan en el programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos, pasando también por la entrega de los premios Ejércitos, que tienen una iniciativa de creación artística y la investigación histórica, seguimos por el camino artístico. Bueno, seguimos. Porque esta semana vamos a destacar que Felipe VI recibió una visita en el Palacio Real de los alumnos que se destacaron en el concurso escolar ¿Qué es un rey para ti? Mira. Los alumnos de primaria y primeros años de secundaria participaron todos. Bueno, fueron seleccionados 20 jóvenes para que vayan esta vez. Mira. Más de 10.000 alumnos participaron, algunos de ellos se destacaron con sus proyectos y fueron con sus docentes. Fueron con sus docentes. Obviamente, bien. sí, para exponer, le mostraron los proyectos de inspiración y charlaron también con el padre de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Claro, es que además toda esa generación, yo me imagino, está con el chip de Leonor, ¿no? Sí, la Leonor Manía. La Leonor Manía, sí, por eso mismo. También era parte de la iniciativa que incorporaran. Bueno, pero los ganadores también destacaron mucho la figura de Felipe VI. Mira. Y bueno, también de la princesa Leonor cuando cumplió 18 años, cuando fue la jura de la Constitución, pero también la destacaron con su trabajo actualmente que estaba haciendo de la formación militar. Mira. Muchos de los jóvenes Lo también siguieron mucho. Sí, la retrataron con sus uniformes. Bien, bien. Sí, es que además de todo el trabajo, ¿no?, que estuvo haciendo. No se la retrata tanto como con otras realezas, con otras casas reales que piensan en vestido y corona. Te iba a decir, es mucho la imagen que estuvieron poniendo de ella en las redes sociales, ¿no? Y obviamente toda esta generación tiene acceso a las redes sociales totalmente, con un like, con un comentario, con seguir la cuenta de la Casa Real. Y muchas imágenes de Leonor, obviamente en el barco, mostrando lo que hacía, mostrando a sus compañeros. Está perfecto, porque es un poco la imagen también, ¿no?, que dan de lo que está haciendo, del esfuerzo. Del esfuerzo de formación también, Exacto. Que no son solamente unos meses, sino son años. Totalmente. Bastante. Sorprendí una de las obras que era un hilograma. ¿Qué es un hilograma? Es un arte con hilos tensados que formaba el retrato del rey de España. Mira. Con hilos tensados. Y formaba una figura increíble. Sí. Creo que lo tengo un poco en la cabeza. Miren, los voy a ubicar. Creo que es un... Con hilos. Claro, se va formando de a poco marcando la figura.
La verdad que también jóvenes promesas también en el arte, la verdad que totalmente. Sí. También lleva un montón de tiempo ese sí, trabajo. También algunos trabajos con materiales reciclados, que formaban también el retrato de la princesa de Asturias, que también se está utilizando también no solamente en el arte, de lo que es indumentaria, también indumentaria, en lo que es artes así de exposición, sino en la indumentaria, Totalmente, que se utilizan pequeños objetos que formen un gran patrón, así que bueno, en este caso los niños lo hicieron, ¿eh? Bien, muy, muy bueno, la verdad, y bueno, esto de que decimos, ¿no? De que la tienen presente a Leonor, obviamente siendo Felipe VI el rey ahora, pero también la Leonormanía. La Leonormanía, sí, por supuesto. Y esta semana también se dieron a conocer, les voy a comentar esto de lo que pasó, se dieron a conocer nuevos y primeros títulos nobiliarios por parte de esta nueva etapa de monarquía del rey Felipe VI. Mira. Sí, muchos reconocidos de ellos, vamos a nombrar dos. En este caso es el tenista Rafa Nadal, que va a ser declarado así, con el título nobiliario, Marqués de Chavant de Mallorca. Míralo, Rafa Nadal. Y la cantante es Luz Casal, que va a ser Marquesa de Luz y Paz. Luz Casal también. Sí. Bueno, bien. Estos son derechos honoríficos que no se pueden vender ni comprar y no implican tampoco una retribución económica. No es que van a cobrar un sueldo, pues son títulos nobiliarios, son un título. Claro, es un título. Tiene que ver más que nada con el prestigio de cada uno, obviamente su trayectoria, su contribución con España también, pero en este caso, bueno, algunos de ellos fueron llamados directamente por el rey Felipe VI. Sí, claro, porque representan a la España en todo el mundo. Sí, aparte el tema de los títulos nobiliarios es un capítulo aparte, no les voy a mentir, porque estuve ahí entrando y conociendo más de cerca. En algunos casos pueden revertir a la corona, o sea, al quedar vacante el título de alguien por no haber ejercido durante un cierto tiempo las acciones encaminadas, porque tienen que obviamente seguir algunas cosas. Claro. Eso sí. No se lo dan a cualquiera. No, tienen que seguir algunas cosas, pero también es un prestigio, como dijimos, y tienen que pertenecer, o sea, tienen que seguir eso. Y en algunos casos puede ser hereditario, mientras que otros ofrece solo a la persona concreta de forma vitalicia, ¿sí? Bien. Pueden ser heredados, pero hay impuestos y otras características, Claro, si son heredados, tienen, digamos... O sea, una cosa que se lo den a una persona puntual y después de ahí, si alguien de su familia, en el caso de que fallezca, pase algo, tienen que pagar. Tienen que pagar, claro. Siendo por lazo sanguíneo o también por no lazo sanguíneo. Así claro, que es un capítulo aparte y va con impuestos. Va a la persona, está bien, es la persona. En este caso vamos a remarcar que fueron a estas 6 personalidades. Rafa Nadal, Luz Casal, dos de y ellas. otras más también, así que bueno, de todo el ámbito, de deporte, de cultura, de distintos ámbitos. Así que bueno, vamos a después seguir más este tema. Sí, por favor. Así que del top número 2, Mili, vamos a pasar al top número 1 y vamos a hablar de los Reyes en una actividad en conjunto. Bien. Ayer volvieron de Bélgica, de un aniversario de una institución educativa, pero esta semana también visitaron lo que es el Consejo de Burela, en Lugo, que es un pueblo marinero. Mira. ¿Sí? Marinero de luces. Totalmente. Con una fuerte tradición también de economía pesquera, donde recorrieron varios sitios. Pero por otro lado también entregaron los premios Rey de España de Periodismo 2025. ¡Apa! Que entre los ganadores está un medio de comunicación argentino. Bravo. En este caso, en todos lados. Sí, en este caso el medio de comunicación es La Nación, Bien. Que es el documental de Mamá Antula, la historia del milagro argentino, paso a paso cómo fue la vida de la santa argentina que sorprendió a Occidente, que fue también por Cecilia Mijique, que habla también sobre la primera santa que fue Argentina. Claro, es decir que Argentina fue galardonada, fue premiada. Por el documental, de esta santa, de Mamá Antula, canonizada el 11 de febrero del 2024. También estaba Francisco, el Papa Francisco I, que fue quien también se llevó a cabo todo para que se la canonice. Claro, sí. Así que bueno, y el documental de Mamá Antula de Argentina por La Nación, el medio por de La Nación. Felicitaciones, sí. Así que bueno, muy buen proyecto también y también muestra al mundo también lo que se puede acá realizar en Argentina. La verdad que sí, así como está La Nación hay otros medios también, ¿no? Obviamente, pero en este caso La Nación sabemos que hizo un documental muy interesante de Mamá Antula. Sí. Así que bueno, más que bien el premio que les han dado, Por supuesto. Y para finalizar vamos a hablar de dos cositas. Por un lado tenemos que esta semana los Reyes de España fueron a la Plaza Mayor de Madrid, al concierto de la Guardia Real, porque ya se terminaron las actividades por lo que fue los 10 años de aniversario de cuando el rey Felipe VI
se convirtió en rey, ya se dieron por finalizado desde junio de 2024, Mirá. Así que bueno, terminaron con un concierto muy bien. Y después la reina Leticia también volvió a ser presentadora en televisión. Volvió a la televisión. Por supuesto, podemos decir que se acercó nuevamente a su profesión antes de convertirse en reina, porque esta semana la reina de España presentó su felicitación al programa Historia de nuestro cine en televisión española. Mira. Lo hizo como una presentación del rey Felipe VI cuando fue al Museo del Prado hace muy poquito. Bueno, ella se encargó para la parte del cine y dijo una frase que está muy buena. Sí. Cualquier sofá, si se apagan algunas luces, pueden convertirse en un segundo en una butaca roja. Oh, mira vos, bueno, bien. Y si todos tenemos un sillón, un sofá que se transforma en butaca cuando nos sentamos a ver una peli, una serie, Por supuesto, con pochoclos incluidos. Así es, así es. Y bueno, Leticia, que va salpicando, la verdad, con los medios, siempre está ahí presente, La verdad que sí. Le gusta, y eso está bien, que siga con su pasión. Así que bueno, Belén, la semana que viene más noticias de la realeza española. Por supuesto, Mili Dipsa. Hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, María, Belén Dipsa con la realeza española. Nos pasamos unos minutitos de las 12 del mediodía. Así que ahora sí, amigos, si les parece, hacemos una tanda de la radio y seguimos con más El Sol de Nuestra España. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Es un día más y otra vez el mundo pesa en mis pies. Ya me estoy yendo a trabajar. Está fría la mañana, alegría y voluntad. Lo hago por ti, lo hago por mí, pero también por verte sonreír. Llevo tu fuerza, llevo tu sueño hasta el final. Tú eres la música de mi vida, la razón y la fantasía que va pintando un brillo especial. Yo soy la flor que te dio sentido, la que le dio la vida una vez, dejando todo por amor. Es que no me quiero rendir, solo es cuestión de seguir. Miro el camino sin pensar, llevo sueños y esperanza, tengo mucho por ganar. Lo hago por ti, lo hago por mí, pero también por verte sonreír. Llevo tu fuerza, llevo tu sueño hasta el final. Llevo tu sueño hasta el final. Tú eres la música de mi vida, la razón y la fantasía que va. Y así hemos arrancado esta segunda hora en esto que fue, es y será el Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo y para todo el país, con una versión muy particular, la argentina Soledad y la española India Martínez juntas en esta versión de La Música de mi Vida. Muy buen título que hemos disfrutado para arrancar esta segunda y última hora del programa por el día de hoy. Ahora sí, en el Sol de Nuestra España, edición federal, llegan noticias y eventos de la colectividad hispano-argentina. Y una de las noticias tiene que ver con el Congreso Español, que pide a Exteriores que crea al menos 90 nuevas plazas permanentes para reforzar embajadas y consulados. Ha instado al gobierno español, el Congreso de los Diputados, para que se crean al menos 90 nuevas plazas en el exterior con el fin de reforzar el personal de embajadas y consulados para la atención en todo el mundo, y a lo que se elabora un informe sobre la adecuación de la red existente a las necesidades
autoridades de España. Otro de los títulos también. Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, presidió un acto hace un par de días en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, en el acto de entrega de Premios Castilla y León 2024. Obviamente lo que alcanzó a lo que tiene que ver con el talento al servicio del progreso de España exterior también. Otro de los títulos, destacamos que en Asturias se ha publicado el listado de beneficiarios del programa Añoranzas Asturias 2025, que tiene que ver con Latinoamérica también, así que un esfuerzo que lleva el gobierno del Principado de Asturias para compartir con todos aquellos que son inmigrantes. Por último, queremos destacar a propósito que Álvarez resalta la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y la digitalización como los grandes desafíos de la red consular. El titular de Asuntos Exteriores presentó el balance de actividad 2024 ante el Consejo de Ministros. Ahora sí, vamos con eventos de nuestra colectividad hispano-argentina. Vamos, Mili. Muy bien, bueno, vamos a empezar con un evento que, atención, mañana domingo 22 de junio a partir de las 13 horas, aquellos amigos, amigas que están por la zona de Mar del Plata, por la zona de la costa, atención porque el Centro Andaluz de Mar del Plata está preparando un domingo de paella y alegría, así que atención a aquellos que están por la zona, pueden consultar para ir reservando 11 50 52 0199, repito, 11 50 52 0199, repito, Centro Andaluz de Mar del Plata, este domingo de paella. Así que le mandamos un beso a Andrea Mercedes Gallo porque ella va a estar justamente allí, va a estar presente, seguramente con las castañuelas y demás. Es. Así que bueno, un saludo muy grande para la gente del Centro Andaluz de Mar del Plata. Perfecto, Muy perfecto. bien. ¿Qué más? Vamos a ir ahora con la siguiente información. Es un encuentro de tejido de gorros solidarios. Atención, el próximo sábado 28 de junio de 14 a 18 horas en el Centro Cangas del Narcea, que está ubicado en Beruti 4643 en Capital Federal. Atención, este encuentro de tejido de gorros solidarios lo organiza ONG Capital Humano y ustedes van a poder aprender a tejer y colaborar ovillando y cosiendo gorritos que serán donados a niños que reciben tratamiento oncológico en el Hospital Ricardo Gutiérrez, en el Pedro Elizalde y en Marie Curie. Una obra muy importante para colaborar también, lo veo muy bien. La muy verdad bien. que sí, y atención porque se van a proveer los materiales durante la actividad y no tienen que llevar nada, solamente tienen que ir y colaborar. Si no saben tejer, no importa, aquellos que van a estar ahí les van a enseñar, y si no también, quizás para hacer compañía, para charlar, para pasar un rato también es más que interesante. Además hay otra actividad que, atención, es una actividad sin costo, para que lo tengan en cuenta, sin costo. Sin costo, va a haber también stand de emprendedoras, una feria circular con precios accesibles. Vuelvo a repetir, la actividad es sin costo, la entrada también es solamente con registro previo. Así que aquellos que quieran más información pueden directamente contactarse con la gente de Capital Humano a través de la página web www.capitalhumano.org.ar, a través de las redes sociales y si no también a través del Centro Cangas del Narcea, que les van a dar mucha más información. Así que aquellos que quieran contactar también lo pueden hacer al siguiente número: 4773-3351. Repito, 4773-3351, que es el Centro Cangas del Narcea. Perfecto, Mili. ¿Qué más tenemos? Muy bien, y ahora vamos con la Casa Balear de Buenos Aires, que está ubicado en Colombres 841, porque está preparando el chocolate de San Joan el próximo sábado 28 de junio a partir de las 16 horas. Bien. Así que repito, Casa Balear de Buenos Aires, aquellos que quieran consultar sobre este chocolate de San Joan, lo pueden hacer al siguiente número: 4931-1112. Repito, 4931-1112, es obviamente con la reserva previa. La Casa Balear de Buenos Aires, que está en Colombres 841 en Capital Federal, el próximo 28 de junio a las 16 horas. Excelente propuesta para tenerlo en cuenta, sin lugar a dudas. Y atención porque seguimos con la fiesta de San Juan, hay muchísimas fiestas de San Juan, así que bueno, y ahora vamos a ir con la Casal de Buenos Aires porque, atención, el próximo 28 de junio a las 20 horas está preparando justamente la cena de San Juan, una noche que va a ser inolvidable. Obviamente es con una actividad arancelada, plazas limitadas y pueden ir reservando sus lugares. Atención al siguiente mail: info@casaldecataluña.com
Repito, info@casaldecataluña.com o al siguiente número. 11 43 00 10 23. Repito, 11 43 00 10 23, sino a través de las redes sociales en Instagram, que están súper activos. Casal Buenos Aires, Casal de Cataluña en Buenos Aires, están ubicados en Chacabuco 863, en el barrio de San Telmo. Excelente propuesta realmente. Bueno, ¿qué más tenemos, Emily Dipsa? Muy bien, ahora vamos a viajar a La Plata, ¿les parece? Muy Vamos buena a viajar idea. a La Plata porque el Centro Asturiano, junto al Centro Gallego, al Centro Cultural Andaluz, al Centro Castellano Leonés y la Sociedad Española de Berisso, Todo en La Plata y sus alrededores. claro que sí, están preparando para celebrar la fiesta de San Juan. Una propuesta que, miren, el 28 de junio se va a estar realizando, obviamente abierto a todo público. Va a ser una feria española a partir de las 17, Bien. un espectáculo y fiesta gastronómica a partir de las 18 Sí. y el encendido de la hoguera a partir de las 20 horas. Excelente. Así que sábado 28 de junio, aquellos que están por la zona de La Plata o que viajan para La Plata, Alrededores. pueden acercarse a la calle 42, número 1223. ¿Repetimos? Sí, calle 42, número 1223, sábado 28 de junio, a partir de las 17 horas, esta gran fiesta del Centro Asturiano de La Plata, el Centro Gallego, Cultural Andaluz, Castellano Leonés y la Sociedad Española de Berisso. Excelente propuesta, realmente están todos invitados en esas zonas de La Plata y los alrededores de la ciudad de las Diagonales, ¿eh? Así es. Así que bueno, y vamos ahora con la Asociación Centro Partido de Carballiño, porque está preparando el cocido gallego el próximo domingo 29 de junio. Ah, el próximo domingo, Carballiño. Así es, Bien. quedan pocos lugares, Hay que así apurarse. que aquellos que quieran disfrutar de unos bocaditos variados, un cocido gallego, un postre, café, rifa, bueno, un show tremendo que siempre ahí hay en lo que es la Asociación Centro Partido Carballiño, pueden reservar, atención, quedan pocos lugares. Pueden reservar al 11 49 40 18 50. Vuelvo a repetir, 11 49 40 18 50, y allí María Silvana Reynoso de la Asociación Centro Partido Carballiño los va a estar atendiendo para reservar. Va a haber show con Richard Santos, la música con el DJ, como siempre, el amigo Alberto Ángel Oscar Chicone de Miguelina, tan conocido por todos. Y atención, porque con el valor de la entrada ya también tienen la rifa incluida, porque va a haber grandes sorteos. Claro que sí, así que pueden disfrutar este cocido gallego domingo 29 de junio, 13:30 horas, en la Asociación Centro Partido de Carballiño, que está ubicado en Juan Carlos Cruz, 1361 en Vicente López. Para no perdérselo, una excelente propuesta realmente. ¿Qué más, Mili, por favor? Así que bueno, y vamos a cerrar ahora sí, nuevamente, miren, vamos a viajar de nuevo a empezamos con Mar del Plata y cerramos con Mar del Plata, pero esta bueno, vez está bien. con los amigos del Centro Gallego de Mar del Plata, Sí. que están preparando el almuerzo aniversario número 73. Sí. El próximo domingo 29 de junio a las 13 horas. Ellos están ubicados en 20 de septiembre de 1946, repito, en el Centro Gallego de Mar del Plata, ¿eh? Así que una gran fiesta que están preparados, más los chicos ahí del conjunto Alborada, Sí, que siempre están en el coro, la verdad excelente. que están haciendo una movida muy, muy interesante allí, así que para más consultas se pueden comunicar con ellos. 0223 57 85 081. Repito, 0223 57 85 081 o a través de las redes sociales del Centro Gallego de Mar del Plata. Excelente, entonces. Amigos, hemos compartido aquí en nuestro programa En el Sol de Nuestra España noticias y eventos de la colectividad hispano-argentina para todos ustedes. Ahora continuamos de esta manera. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, amigos, aquí llega el momento de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que preside Emilce Arroyo Pastor, la vicepresidencia de Néstor Seijas. Un gran abrazo para ellos y para toda la comisión directiva. A propósito de la Federación, saben ustedes que está la formación del Grupo Castañuelas, objetivo de integrar aprendizaje en este instrumento, aquel que quiera adherirse a la cultura en la República Argentina de Castilla y León.
Actividad gratuita, sin límite de edad. Encuentro que se realiza los viernes por Google Meet a las 15 horas. Información a este teléfono los miércoles y jueves de 9 a 17, 44 31 4121, reitero, 44 31 4121, si llaman del interior el prefijo 011, también hay un mail, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Una excelente propuesta realmente. Bueno, continúa el taller Teatro Raíces en el Centro Zamorano de Buenos Aires los viernes 19 a 21 horas, sin inscripción previa, una excelente alternativa para los interesados. Pueden consultar directamente en la institución. La institución está en la calle Pasco 1358, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Recuerden, viernes 19 a 21 horas se lleva adelante los cursos. Una excelente propuesta. Centro Burgalés, próximo 29, lleva adelante fiestas patronales de San Pedro y San Pablo, menú que consiste obviamente en algo muy importante para un buen almuerzo de camaradería con motivo de estas fiestas patronales. ¿Cómo tienen que hacer? Muy fácil. Los miércoles 16 a 20 pueden estar en contacto con este número telefónico 44 33 1812. Reitero, 44 33 1812, miércoles de 16 a 20 horas. También hay un mail de la institución, es centroburgalés@yahoo.com.ar. Reitero, centroburgalés@yahoo.com.ar, y van a disfrutar de una jornada muy pero muy especial. Les cuento que el Zamorano también está realizando un concurso de cerámica de aves, plantas, animales. Este concurso, Flores de la Biosfera de Zamora en España. Inscripción a partir de esta semana, del 25 al 27 de junio, bases y condiciones a través de este mail, centrozamoranodebuenosaires@gmail.com. Reitero, si tienen inquietudes, centrozamoranodebuenosaires@gmail.com. La entrega de premios el 19 de octubre. Otro tema, por último, gran almuerzo y espectáculo artístico, 75º aniversario del Centro Castilla y León de Mar del Plata. Esto va a ser el domingo 20 de julio, que es el Día del Amigo, dicho sea de paso, a las 12:30 horas. Para reservas e informes pueden llamar de lunes a viernes de 15 a 19 horas, reitero, lunes a viernes de 15 a 19, a este teléfono 0223 493 9217, que es la secretaría de la institución. 0223 493 9217, allá en Mar del Plata. Bien, amigos, y luego de haber compartido estas informaciones de la Federación, ahora vamos a compartir una nota que hemos realizado justamente con un gran universitario, un gran catedrático, que tiene que ver con Castilla y León. Estuvimos charlando con Juan Andrés Blanco Rodríguez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca, director del Centro de Estudios de la Inmigración Castellana Leonesa y de la Cátedra Población, Vinculación y Desarrollo de la UNED. Esta charla que vamos a compartir la van a poder disfrutar no solamente por el aire de nuestra radio, desde el pueblo, sino también a través del canal de la propuesta de ESNE+, que tenemos a través de YouTube para todos ustedes. Lo compartimos de esta manera. Vamos. Juan Andrés Blanco Rodríguez. Estimado Juan Andrés, gracias por estar con nosotros aquí en el Sol de Nuestra España. Aquí Oscar y Profe Bernardes los saluda con todo nuestro equipo completo de trabajo. ¿Cómo va? Bienvenido, Muchas gracias. Para mí es un placer estar con ustedes. Bueno, es un gusto realmente. Hemos disfrutado de sus disertaciones, de sus charlas aquí en Buenos Aires, en esta capital de la República Argentina, en otras ocasiones. Pero bueno, lo tenemos aquí ya hace varios días en el territorio argentino. Cuéntenos un poquito a qué se debe su visita acá a la República Argentina, estimado Juan Andrés. Pues mire, desde hace tiempo pensamos que es muy conveniente recuperar o mantener, o reunir lo que es la base de la memoria de la inmigración, en este caso castellano y leonesa. Es decir, la memoria, esa memoria individual y familiar de tantos castellanos y leoneses
más de 300.000 que emigraron en su momento a la Argentina y de sus descendientes, y especialmente esa memoria institucional que es la memoria de las asociaciones que constituyeron aquí en Argentina, y muchas de ellas son centenarias, siguen existiendo y han jugado un papel muy importante en ese proceso de vinculación entre los lugares de los que salieron y los lugares donde llegaron, que en este caso es naturalmente la Argentina. Estamos poniendo en valor esa vinculación pues a través de la digitalización de la documentación que bien castellanos y leoneses y descendientes tienen propiamente, como especialmente la documentación de las distintas asociaciones. Y lo estamos haciendo no solo en lo que es Buenos Aires, sino pues a lo largo de la República. Lo hemos hecho ya en Rosario y Santa Fe, y a partir del lunes lo haremos pues en Mar del Plata, Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Tres Lomas, Bolívar, etcétera, donde hay asociaciones castellanas y leonesas. Bien, perfecto. Le hago una pregunta, estimado Juan Andrés. Usted recién tocó un tema muy específico, muy especial, que tiene que ver la digitalización. Cuéntenos un poquito sobre el trabajo que realiza conectando a España con toda América, y puede ser que está ya trabajando, pero muy aceleradamente, en este museo digital. Cuéntenos un poquito, por favor. En el caso de Castilla y León, creamos un archivo museo en versión digital de esa relación, de esa vinculación que genera la emigración, es decir, los que vinieron, por qué vinieron, cómo vinieron, qué hicieron y cuál es la vinculación que han mantenido. Lo tenemos en versión digital, ya existe, se llama E-Migra, y bueno, ahora estamos tratando de complementarlo. Queda mucho por hacer. Sí. Y ese patrimonio documental, escrito, material, visual, necesita organizarse, conservarse, reunirse, mantenerse y ponerse en valor. ¿Cómo analiza usted la actual colectividad española, pero puntualmente la castellano-leonesa? Cuéntenos un poquito. Bueno, la castellano-leonesa se está reconociendo a sí misma desde hace años, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque así como la comunidad gallega o la comunidad asturiana, la canaria, la catalana, bueno, está más o menos identificada por esa identidad regional que tenía. En el caso de Castilla y León, bueno, era una región sin definir, existía Castilla, mucho anteriormente podía existir León, sí, pero no había una definición regional, es decir, los castellanos y leoneses tienen una identidad provincial. Claro, con la conformación de las comunidades autónomas en España, a partir de la Constitución del 78, hay una identificación regional. Y bueno, estamos incidiendo en eso. ¿Por qué? Porque hay muchos de lo que hoy podríamos llamar castellanos y leoneses que emigraron, como de otros sitios, ¿no? Entonces, no nos importa tanto la identidad específica, incidir en si predomina la identidad nacional española, si la es la regional, que sería castellana fundamentalmente, en algún caso leonesa, o sería la provincial, sino, bueno, esa realidad de los inmigrantes y sus descendientes y lo que han hecho para mantener esos vínculos de relación entre España y Argentina, que es lo importante. Cuéntenos un poquito, bueno, cómo lo está pasando acá en Buenos Aires, disfrutando aparte el viaje, la gastronomía argentina también, y en fechas que tienen que ver con distintas connotaciones también festivas acá en la República Argentina. Juan Andrés. Bueno, sin duda alguna, no es hace un tiempo que vengo a Argentina, yo tengo una vinculación con Argentina por mi propia familia, que emigraron en el 53, sí. Mis tíos vinieron, unos tíos vinieron a Argentina. Yo tengo un primo carnal que reside en Buenos Aires todavía, aunque en este momento, lo que es el tiempo, ¿no? En este momento está en mi pueblo,
está Ajá. en el pueblo donde nació, en Zamora, Sí. una provincia de España, un pueblo que se llama Otero de Bodas. Sí. La vinculación con la inmigración es muy, muy clara para nosotros, ¿no? Es algo muy cercano. Yo digo siempre, cuando voy a las distintas asociaciones, sean españolas, sean castellanas o leonesas, sean zamoranas, sean incluso de alguna zona de la propia Zamora o de otras zonas de Castilla y León, Sí. bueno, tengo muy claro que no soy argentino, eso lo dice el pasaporte, pero yo que he andado por distintas partes del mundo no soy totalmente extranjero, no me siento, ¿no? Ahora mismo me preguntaba también por la gastronomía, bueno, vengo de almorzar con un personaje entrañable en la comunidad castellano-leonesa, que es Pedro Bello Díez. Mi querido amigo en lo personal, Pedro Bello, de tantos años. Pues, claro, Pedro refleja esa dimensión humana, esa dimensión afectiva de la inmigración, ¿no? Claro que sí. Juan Andrés, ¿qué mensaje le puede dar usted a nuestra colectividad aquí en el territorio argentino? La inmigración española es de hace muchísimo tiempo. Sí, señor. La inmigración es una de las cualidades fundamentales de la humanidad. Es así. Y efectivamente, históricamente, la inmigración española, la inmigración de la corona de Castilla en su momento, viene de lejos, genera unas relaciones, unas redes que a veces se debilitan, pero no se rompen. Tenemos un elemento humano muy fuerte en común, un nervio muy fuerte. Sí. Hay muchas cosas que nos unen y eso en el mundo en el que estamos es un punto a favor, no es un punto de exclusividad. No somos esta comunidad vinculada a lo hispano, etcétera. No, pero es una realidad que nos lo hace más fácil. Como yo digo siempre, yo aquí no me siento argentino, no lo soy, pero no me siento extranjero ni muchísimo menos. Es la comunidad de lengua, pero es la comunidad de valores, es la comunidad de cultura. Es que yo puedo hablar de Borges o puedo hablar de Cervantes y tenemos muchos elementos en común. Eso tenemos que ponerlo en valor, no contra nadie, sino a favor de lo que tenemos y poner muy en valor aquellas estructuras que tenemos, que son las asociaciones, porque no vale solo con el corazón, lo que uno siente, sino las estructuras son importantes para reforzar esa vinculación que tiene que ser positiva para ambos lados, pero que lo es si la reforzamos. Claro que sí. Mi estimado Juan Andrés Blanco Rodríguez, les reitero a todos ustedes que nos están escuchando y viendo, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca, director del Centro de Estudios de la Migración Castellana Leonesa y de esta cátedra Población, Vinculación y Desarrollo de la UNED. Gracias por este ratito aquí en nuestra propuesta comunicacional y nos estaremos viendo seguramente, claro que sí, en estos próximos días, Juan Andrés. Muchas gracias a ustedes y si me permite un apunte más. Sí. Nosotros hemos puesto mucha atención en recuperar no solo esa realidad de la vinculación, sino lo que los inmigrantes y descendientes piensan de esa vinculación, de esa experiencia migratoria. Por eso hemos hecho los premios Memoria de la Migración, ahora está en marcha Memoria de la Migración Española, en su tercera edición, y la cuarta pues se continuará a partir de octubre. Perfecto. Juan Andrés, gracias por este ratito, este gran abrazo para usted y nos estamos viendo en los próximos días en alguno de los eventos que ya está previsto aquí en Buenos Aires. Muchas gracias a ustedes y a toda su audiencia. Gracias, muy amable. Amigos, esto fue ESNE Más, en el sol de nuestra España, edición federal y para todo el mundo. Somos descendientes, somos el sol de nuestra España, este sentimiento hispano-argentino y todo esto que lo hacemos a través de lo que es la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que comparten este segmento del sol de nuestra España, edición federal, en todo lo que es esta propuesta comunicacional. Aquí en la Argentina, en España, a 12.000 kilómetros de distancia y para todo el mundo. Gracias, Juan Andrés. Abrazo grande. Gracias a ustedes y un fuerte abrazo. En Genestosa no hay mozas y en Grande muere la pequeña.
bodas. El que quiera buenas mozas, a correr barrio por el as. 4 rosinas corté, vida mía, en tu calle. 4 rosinas corté y una la llevo el aire. Esto es El Sol de Nuestra España. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El Correntino, pizzas, empanadas, tamales, humitas, 100% artesanal. El Correntino, Tucumán 489, Marcelo de Alvear 997, Delivery 5194-5771. Instagram, Pizzería El Correntino. El Correntino, trayendo sabores originales. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Acá estamos, señoras y señores, en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 para todo el país, el Río de la Plata y el mundo. Llega el momento del tránsito y el transporte argentino, nuevamente con el caballero del tránsito del transporte nacional, que es Ernesto Arriaga. Arriaga, en el aire, te escuchamos, pero antes te pregunto, ¿qué pasa con el globo aerostático? Vos sabés que en Argentina hay muchos globos aerostáticos que uno hace turismo, sube, paga y anda en globo 10 minutos, media hora. Sí. Yo anduve 3 veces en globo, me encantó, pero ¿vos sabés a qué se alimenta el globo? Y con fuego, sí señor. No, para, con gas helio, es que hace fuego. La gas helio que provoca gas helio, fuego. Exacto, sí. El fuego poquito, produce el gas para dentro del globo. Sí. En Santa Catarina, en Brasil. Sí. Yo estuve 3 veces con María. Un globo que iba más o menos a
200 metros de altura, Sí. con 22 personas, Apa. mal inspeccionado, no tenía la BTV el globo, evidentemente, porque tiene que, no la BTV, pero tiene que ser algo parecido. Exacto. Se prendió fuego y se vino abajo desinflado. Qué tragedia, Dios. En estos momentos hay 8 muertos Sí, y los demás son todos heridos. sí, Reiteramos, en el Golfo de Santa Catarina, al sur de Brasil, sí. donde estuvimos con María y con Raya en bombas y bombiñas, ahí al lado, Sí. y están las imágenes Estoy como el viendo. globo Estoy viendo imágenes. se incendia en el aire, Sí. se prende fuego. ¿Lo estás viendo? Sí, con tu lo estoy producción? viendo. Lo estoy viendo, me lo estaba mostrando la producción en este momento. Sí, señor. Exacto. Bueno, cuando tengamos YouTube, salimos con estas imágenes también, Claro. de la radio. Sí, por supuesto. Ahora, Porque- pregunto, ¿tiene regulación también seguramente en estos globos? Acá en Argentina existen, ¿no es cierto? También, Y claro. tiene regulación, pero no se inspecciona como se inspecciona. Reitero, el gas helio es uno de los gases más peligrosos del mundo. Claro. Eso tiene una llama chiquita, Sí, infla sí. y infla el globo y vos lo dirigís. Claro, sí, señor. Donde hay una pérdida de gas en uno de los sistemas, Sí, se incendia el globo, claro, Y después que se incendió el globo, te vas a pique. claro. Bueno, acá estoy viendo cómo se fue a pique Sí, sí, y sí. lamentablemente murió de las 20. Y eso que estaba abajo, porque si eso llega a estar a 500 metros, 1000 Uy, metros, no uy, queda nada. No, más bien. Bueno, Y- se salvaron Sí. 14 y 8, 22. Sí, 14 personas, algunas heridas muy graves, y sí. y otras, lamentablemente, fallecieron. Claro. 8. Escuchame, Arriaga, seguramente esto se debe considerar como un vehículo aéreo también, o como qué, pregunto. Es aéreo porque está suspendido en el aire. Claro. Los aviones andan el avión, ¿a qué anda? A JP1, Sí. que es un querosén parafinado, todos Claro. los aviones. Exacto, el Y combustible. esto anda a gas. Claro. A gas, el gas infla y se mantiene o lo va manejando. Yo vi cómo lo manejaban todo. Es fácil. Claro. Pero si tiene una falla, el mechero de gas que hace fuego indebido, Sí. se prende fuego. Todo Porque claro. el helio no te perdona, tarda un segundo en prenderse. Mami, todo esto hay que El- tenerlo, todo el esto hay globo. que tenerlo en cuenta, Arriaga, porque acá en la Argentina seguramente hay diferentes puntos turísticos donde ofrecen este tipo de experiencia. Y Hay miren si muchos, está pero regulado, guarda que no está muy inspeccionado. Tendría que haber como una BTV de globos Sí. por parte de algún ente regulador del gas. Porque es bravo eso, no es Claro. joda. Perdón. Sí, totalmente. Bueno, es para destacarlo, Bueno, realmente. por otro lado, Sí. impresionante Ujú. en estos momentos, en toda la zona Mm. de Los Ángeles, Sí. el banderazo de tus amigos de River. Ah, los muchachos de River con el banderazo. Sí, lo estamos viendo Sí, también. que hoy juegan a Monterrey. Sí. Yo no hablo de fútbol, estamos hablando de la acción social, el tránsito, de gente y todo. Sí. El de Boca Sí. es improducible. Y bueno. Era el 80% del estadio era de Boca. Cuando Boca Sí, hace el gol, sí, cuando Boca hizo el gol, sí. a mí me cayeron lágrimas Y por sí. Argentina. Sí. Merentiel. Porque si iban a Merentiel. comer 8, si iban a comer 6, si iban a comer 10, Sí. Boca le hace el gol y lo empata. Sí. Sí. Bueno, a mí me cayeron lágrimas. Sí. Merentiel, el gol. Boca es Boca, no hay nada que... Sí, no importa el gol en sí, el gol maravilloso, sí, se la sí, puso sí, por un sí. lado o por el otro, Sí. como en el hockey, yo hacía eso en el hockey, Sí. al arquero se la tirás por un lado y vas por el otro, si Exacto. te tocas penal. Sí, señor. es Bueno, cierto. pero el hecho Sí, de que se iba a comer el gorila sí. al monito Claro. o al pajarito, Sí. y Boca lo sostuvo, lo entretuvo, lo volvió sin pegar. Yo pensé que no iban Sí. a pegar tanto Sí. a esos alemanes. No, espectacular como jugó. Boca no jugó bien, Claro. pero hizo lo que tenía que hacer. Claro. Le hizo el golcito Mm. y dije, bueno, termina. Y bueno, mala leche, son bueno. imparables, Claro. digamos la verdad. No Tienen un No equipazo importa. de la Hoy gran vamos puta. por, escuchame, Pero lo más importante,
Hoy vamos por River, aunque uno sea hincha de Boca de otro club, porque es un equipo argentino. Es argentino. Exactamente. Yo creo que River gana o empata. Exacto. Mira, es más allá de los equipos, es mundial de países. Vamos a estar atentos por si se cortan las calles de nuevo, porque eso puede llegar a pasar. El gol del Messi en el ángulo. Sí. ¿Sabe lo que declaró el arquero? Decime. Cuando Messi se tira, pues se tiró, no fue foul. No. El otro Rossi se tiró de cabeza, estuvo muy bien, busca el foul. Sí. Cuando vi que tenía la verde, yo dije, va a ese ángulo. Sí. Va a ese ángulo. Me tiré al ángulo. Sí. Pero es imposible. Me la mete justo a 5 centímetros del vértice del ángulo. No, ese muchacho, donde quiere poner la pelota, la pone. Es inevitable atajarle un tiro libre. Pero Messi tiene la BTV, tiene la BTV asegurada, Messi, querido a Ernesto Arriaga, eso seguro, claro que sí. Así que, bueno, escúchame, hablando de las BTV, Arriaga, bueno, autopistas, rutas, todo tranquilo, aeropuertos bien, todo tranquilo. Por suerte bien, porque hay mucha gente afuera. Claro, perfecto. Mucha gente afuera. Perfecto. Acá está tranquilo, mucha gente en la costa, pese al frío, pero ya había medio sol. Claro. Mucha gente en Entre Ríos y Corrientes por Zárate. Por los dos puentes, mucha gente de acá Rosario, San Pedro, Varadero, Ramallo, y toda la gente que está en el sur, Bahía Blanca, Neuquén, se fue a Villa Angostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, a disfrutar la nieve, que hay un poco de nieve. Y a la parte de otra cosa, cuando regresen a la vuelta de este fin de largo, el viaje es parte de las vacaciones y hay que disfrutarlo como corresponde. Te pregunto, ¿los camiones están circulando por las rutas o no? Hoy sí. Sí. Hoy sí. Bien. Mañana, mañana domingo, de 14 a 24, no pueden circular los camiones que tienen carga general. Perfecto. Y pueden los de combustible, animales vivos. Perfecto. Rapidito, porque ya me está pidiendo pista La Rosa. ¿Las BTV cierran hoy a la 1 de la tarde y cuándo abren, Ernesto Arriaga? Bueno, abren el lunes. Sí. De 8 a 18. Bien, perfecto. Excelente. Usted pide en el portal de gobierno de la provincia o en la de capital, pide un turno, le dan el turno a la hora que usted quiera, elige el turno. El día más lindo, que no, si usted no trabaja, señor oyente, el día sábado a la mañana, a las 9, 10 de la mañana, que viene, el otro sábado va y enseguida sale. Acá hay un oyente que nos está llamando y nos dice lo siguiente, escucha esto, en Carlos... Quiero más oyentes, ¿no? Carlos Ribadulla Campos. Carlos dice... En la producción de entrada hay que decir, oyente, llame de tal Arriaga, contesta. Bueno, escúchame, hay un oyente, Carlos dice, en Carlos Ken, partido de Luján, cerca de Luján, hay este tipo de globos. Ahí están los comedores de comida riquísima. Sí, y aparte dice que hay ese artefacto, ese globo, que el que quiere puede subir. Bueno, para tenerlo en cuenta, gracias Carlos también de San Justo que nos acaba de mandar este mensaje, Así que acá lo estamos viendo. Perfecto. Bueno, Arriaga, te voy liberando y nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España. ¿Te parece bien? Acá me entra un Twitter, que nos está escuchando alguien. ¿Quién? Dice, Arriaga, que estás en la radio. No, dice Carolei, pero porque el Twitter... El nombre es Carolei, no sé quién es. Pero gracias por escribir un Twitter que dice, Arriaga, estoy en la costa atlántica. ¿Cuándo vuelvo? Para no tener demoras. Bueno, perfecto. Bien. Y yo le contesto a Carolei, si vos no tenés apuro el día lunes, volvé el lunes a la mañana tempranito, no hay nadie. Perfecto. Y volvés el domingo, vas a tardar 7 horas. Carolei, volvete el lunes. Si trabajas a las 10 de la mañana, salí a las 5 de la mañana, no hay nadie. Pero si volvés el domingo, va a haber de vos. Exactamente. Bueno, te voy dejando porque ya lo tengo maquillado para salir a escena a Robertito La Rosa. Arriaga, te mando un abrazo grande y buen fin de semana, Igualmente a toda la producción y pedirle a la producción que me iba a mandar algo. Me iba a mandar Están algo. Están en eso. Mañana me lo tengo que llevar. Pero quédese tranquilo. Abrazo grande, Arriaguita. Un beso para vos y María. Chau. Los quiero mucho, Fium, Arriaga. Buen fin de Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino. Bueno, para hoy una máxima de 17 grados, para mañana, día domingo, una mínima de 8. Mañana va a estar fresca, la cosa. Mañana mínima de 8, máxima de 15 grados. El lunes mínima de 6 y máxima de 10. Atención que puede estar nevando
puede estar nevando en algunos puntos de la costa atlántica. Nos están comentando esto, acotando, y también en la ciudad autónoma de Buenos Aires se espera agua-nieve. Así que para destacarlo y tenerlo en cuenta realmente. Así que bueno, un pronóstico del tiempo bastante frío. Acá el sol en la ciudad autónoma de Buenos Aires como que quisiera despuntar, aunque es el sol de nuestra España, pero bueno, obviamente tenerlo en cuenta. 13 grados 8 la temperatura actual en la metrópolis, 60 el porcentaje de la humedad, el cielo está totalmente despejado, mayormente nublado. Yo no sé si tendremos nieve en la costa atlántica, no tengo ni idea, pero nuestro embajador del deporte argentino lo tenemos en la costa atlántica, creo que está metido dentro de un iglú o algo por el estilo. Querido Roberto La Rosa, buen mediodía, ¿cómo vamos, amigo? Hola, Cacho, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto enorme estar con vos y toda la audiencia de Radio del Pueblo. No, acá tengo un ángel benefactor que es mi amigo Báez. Las propiedades son las mejores propiedades de acá de San Bernardo que compra y vende, que me invitó a desayunar. Bien. Y parece ser que, bueno, no hay mucha señal por acá, pero todo bien. Una mañana realmente con gente aquí en el fin de semana largo. 12 grados de temperatura y un solcito que por lo menos abriga a todos los que estamos aquí en este lugar de la costa como es San Bernardo, ¿no? Bueno, perfecto, excelente. Bueno, querido Roberto La Rosa, qué semana de Mundial de Clubes, y ayer Boca realmente le puso corazón y garra, a pesar que no se pudo a lo último. Hoy River también, que ahí los muchachos de River están con el banderazo y hoy River juega, pero digamos una movida interesante de los equipos argentinos con buena corajo. Son corajudos realmente para distintos equipos llevar adelante, ¿no es cierto, Roberto? Sí, me da la impresión que aquellos equipos que son de Sudamérica comienzan a sentir lo que es los mejores equipos del mundo, porque uno cuando habla del Bayern, cuando habla del Inter, cuando habla del Manchester City, uno se da cuenta que realmente son los equipos más importantes que tiene el fútbol mundial. Y están haciendo el caso de Flamengo, el caso de Botafogo, River también poniendo un buen incentivo, bueno, haciéndole partido, y lo de Boca ayer ha sido realmente importante, con un equipo totalmente disminuido, porque uno sabe que si no está Cavani, si no está Rojo, si no está Ander Herrera, claro, el equipo se resiente en cuanto a figuras y tiene que poner mucha gente joven, como lo fue Di Lolo ayer en la defensa de Boca. Uno siente que es un equipo bien estructurado por Miguel, que tiende a defender. Hace un equipo cortito, es decir, un equipo de 30 metros. Lo que le falta a Boca, no me cabe ninguna duda, intentar trascender en la cancha, donde solamente Menentiel, que está teniendo un gran torneo, es el hombre más importante. ¿Por qué? Y porque se resiente cuando no está la alternativa. Yo digo una cosa, y esto para el hincha de Boca, que quede también en el comentario y que quede también en la ilusión. ¿Qué es lo que pasa con Ceballos? Porque uno dice, si vos tenés un tipo que va por adentro, tenés que tener un tipo por afuera. Y me da la impresión que si ponemos a Velasco para correr jugadores, intentamos que Zenón corra, bueno, un equipo sumamente defensivo, tratando de contragolpear, y bueno, Boca ayer tuvo un resultado que a priori perder por la menor diferencia da la impresión que la sacó realmente barata. Pero claro que sí, yo estaba asustado realmente en lo personal, porque dije, si el otro día el Bayern Múnich metió 10 goles a otro equipo, dije, con Boca, por más de que Boca está arrancando con Russo en esta nueva etapa, dije, bueno, veremos qué pasa, pero bueno, hicieron un buen papel los muchachos de Boca. Hay que ponerse frente al Bayern Múnich, un equipo de esas características, Roberto, Sí, igual yo siento que los equipos de Europa vienen realmente cansados, porque en este momento sería el momento del descanso por toda la temporada, no mitad. Ahora, yo muchas veces digo, Miguel hace lo que puede, ¿no? Yo pensé que de movida lo ponía a Braida para intentar por izquierda salir. Ese Olise se hizo un paseo frente a Blanco, especialmente en el primer tiempo. Juegan mucho por los laterales, tienen a Kane, que es un goleador impresionante. Y esto hay que decirlo, el Bayern tiene jugadores de la selección de Francia, de la selección de Inglaterra, realmente de la selección de Alemania. Es un equipo muy completo. Habrá que ver qué pasa hoy con River. River, yo digo una cosa, ¿no? Porque yo siempre digo que el fútbol da revancha. ¿Vos sabés quién es el 9 hoy del equipo mexicano? No.
Salomón Rondón. Rondón se fue pedido por De Micheli, algo así como le dijeron, mira, no vayas por arriba porque te puede ver gente, tomate el subte y tratate de ir rápidamente de River. Claro. Ojo, porque Rondón en un equipo como es el mexicano, que tiene a Sergio Ramos, que es un histórico en el Real Madrid, en el fútbol de España, es un gran jugador y que no me cabe ninguna duda que entre Mastantuono y Sergio Ramos estará de una u otra manera las caras más visibles de lo que puede ser un partido frente a un equipo mexicano y frente a River. Igual Gallardo siempre algo en la manga tiene, ¿no? Como este renacer, porque esto hay que decirlo, un hombre que en algún momento estaba postergado como Colidio, hoy por hoy Colidio es el hombre que realmente le da un incentivo importante a una delantera de River que todavía no tiene ese juego asociado que le veíamos al River anterior de Gallardo, ¿no? Claro que sí. Bueno, veremos qué pasa esta tarde con River, qué es lo que sucede realmente con el Millo. A ver, esperemos que haga un buen papel también, así que adelante. Y hablando de incentivos, ¿qué pasa con el incentivo de Franco Colapinto en la escudería en Alpine? Contanos. Y Alpine es una escudería donde todos los días se hablan cosas, se habla que llegaría Valtteri Bottas, se habla que habría una renovación, se está esperando el 2026 para tener otros motores, otra alternativa de que el auto pueda avanzar. Creo que es muy limitado lo que puede hacer Colapinto en un auto que realmente tiene muchos menos caballos y que cuando toma las rectas es complicado porque no tiene potencia, y esto hay que decirlo, dobla mal, frena mal. Habrá que ver qué pasa en lo que viene frente a lo que es la posibilidad del Gran Premio de Barcelona. Claro. Hasta ahora todo es una gran incógnita porque en definitiva habrá que ver qué pasa. Si él, por su habilidad conductiva, puede dar la premisa de, bueno, de decir, intento con lo que tengo, arriesgo demasiado y trato de llegar alguna vez a los puntos teniendo por lo menos un puesto decoroso como sería llegar entre los 10 primeros, ¿no? Sin lugar a dudas, así es, Roberto. Bueno, ¿cómo anda el municipio General Lavalle, Roberto La Rosa? Bien, muy bien, porque el domingo, para la gente que se quiera anotar, que hasta ahora lo puede hacer a las 17, mañana va a haber una recorrida por lo que significan los campos, avistaje primero de aves y después de estrellas, así que es lindo que se anote la gente, que pase por cultura en el municipio, que se pueda anotar porque los cupos son limitados. Siempre hay una actividad importante y te digo, Cacho, ha llegado gente en este fin de semana largo, se ve un movimiento bastante lindo y es importante para todo lo que significa el movimiento comercial de no solamente la localidad de San Bernardo, sino también del Partido de la Costa. Claro, o sea, que se puede anotar para verlo usted mañana, entonces domingo. Usted es una estrella, La Rosa, así que escúcheme, querido, ¿qué le parece? Sí, y en la Valle puedo ser mucho más estrellado ahí en el lugar, pero bueno. Claro. Bueno, Robertito, escúchame, esperemos que el amigo Báez ahí de la inmobiliaria en San Bernardo, al parte del desayuno, te inviten. Albertito Báez es un personaje, porque es tiene una inmobiliaria también en Banfield, es un número 1, pero aquí en la costa realmente es un número 1. Y si aparte de todo esto te paga el desayuno, es mucho mejor. Mi amigo Alberto Báez es un número 1. Y escúchame. Es de la vieja escuela, ¿viste? De esos tipos que te dicen tal hora y es un reglamento. Bueno, escúchame, después del chivo de este, más que el desayuno, el almuerzo, que venga también, La Rosa, querido, escúchame. Está con todo, Albertito, está con todo. Y que la gente venga en confianza que a comprar a Báez Propiedades acá en la calle Chiosa al 3000, porque realmente si se dice San Bernardo se dice Báez Propiedades, así que por esto está todo pago. Vamos a ver cómo sigue. Me prometió y yo sé que el tipo cumple porque es un tipo, vuelvo a repetir, de la vieja escuela, que en cualquier momento dice vamos a comer a la Valle un día al mediodía, pago yo. Bueno. Así que es una promesa, ¿no? Es una promesa que va a cumplir porque es un tipo religioso, que estuvo en Salta rezando y ahora vino para acá. Bueno, muy bien. Cuando esté en Banfield, que me invite a mí a almorzar o a tomarle el desayuno. Dale. Me dice acá va que cuando venga por acá también estás invitado. Vamos todavía. Es un hombre de fierro. Es un hombre generoso. Ojo, está en otra categoría, porque la categoría de él es sub 70, sub 65, sub 75. Pero la va llevando bien, un hombre que acá el hombre tiene lo suyo acá, tiene lo suyo. Sí, exactamente. Bueno, La Rosa, nos reencontramos el sábado que viene aquí en el programa, ¿te parece bien?
Abrazo grande, Cacho, un gustazo enorme, que disfruten todavía este fin de semana largo y seguramente estaremos el próximo fin de semana. Pero claro que sí, claro que sí. Abrazo grande, Robertito, te quiero mucho. Buen fin de querido. Gracias, amigo, gracias. Roberto La Rosa. Chau. Nuestro hombre del deporte argentino. Bueno, vamos a ir cerrando el programa, pero antes, y mientras cerramos con este rumbo y elegancia, como tiene que ser, elegancia del sol de nuestra España, Mili, ¿qué tenemos? Sí, recuerden que se pueden suscribir gratuitamente al canal de YouTube El Sol de Nuestra España, donde pueden disfrutar de la serie nueva que estamos estrenando. Es una serie de entrevistas, es Nemás, donde conocemos a personalidades de Argentina y España que son parte de esta fusión hispano-argentina. También recuerden Instagram, Twitter, Facebook y la central de oyentes 11 36 76 6100. Así estamos en contacto con ustedes durante la semana también. Me despido hasta la semana que viene. Amigos, hasta aquí fue El Sol de Nuestra España, edición federal a través de esta casa Radio del Pueblo M830 para todo el país, esta radio con historia que vive el presente. Nuestro reencuentro el próximo sábado, minutos después de las 11 de la mañana, en esto que fue, es y será para ustedes esta edición federal del Sol de Nuestra España, sentimiento hispano-argentino. Gracias, muy buen mediodía, buen fin de semana, buena vida, chao. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.